Olviden los fantasmas, olviden las leyendas de monstruos que se esconden en lagos oscuros. El verdadero terror, el horror más puro y primordial, no se esconde en las sombras de nuestra imaginación. Se esconde a plena vista, petrificado en las profundidades del tiempo, esperando. Hoy no vamos a hablar de un descubrimiento. Vamos a hablar de una profanación, de un acto que rompió un sello de 60 millones de años y desató una imposibilidad biológica. Imaginen esto, un huevo del tamaño de un balón de rugby, pero no es un huevo normal, está hecho de piedra, completamente petrificado. Un fósil perfecto, una reliquia de un mundo perdido donde serpientes del tamaño de autobuses dominaban el planeta. Es un objeto que debería estar muerto, tan inerte como las rocas que lo rodean. Pero cuando un equipo de biólogos, en el corazón de la selva más implacable del mundo, finalmente logró abrir esta cápsula del tiempo, algo en su interior se movió. Algo que no debería existir. Algo que, después de 60 millones de años de silencio pétreo, abrió los ojos y los miró. Si la idea de que los monstruos del pasado no están realmente muertos, sino simplemente dormidos, acelera su pulso y despierta una mezcla de terror y fascinación en su interior, entonces usted ya es un explorador en nuestra expedición hacia lo prohibido. Usted entiende que hay secretos que la Tierra guarda con recelo y nosotros estamos aquí para desenterrarlos. Considere unirse a nuestra tripulación, suscribiéndose a Furia Animal, porque lo que hacemos aquí es encender una luz en los abismos más oscuros de la historia natural. Un simple clic es la llave que abre la caja de Pandora. Y ahora, aprieten los dientes y contengan la respiración. Viajemos a la selva del Cerrejón, en Colombia. El pulmón del planeta, un laberinto esmeralda donde la humedad sofocante se pega a la piel como un sudario, y cada sombra puede ocultar tanto una maravilla como una muerte. Es aquí, en la cuna de los gigantes, donde nuestra historia comienza. El equipo no era un grupo de aficionados. Estaba liderado por el Dr. Aris Thorne, un paleontólogo de renombre mundial, un hombre cuya reputación era tan sólida como su obsesión. Thorne no era un académico de escritorio, era un aventurero con las manos callosas y la mirada perdida en épocas pasadas. Llevaba años postulando una teoría herética que la comunidad científica ridiculizaba, que bajo condiciones geoquímicas muy específicas y raras, el proceso de fosilización podría preservar material orgánico a un nivel casi celular, mucho más allá de lo que se creía posible. Lo llamaban el sueño de Thorne, una quimera romántica. Y él había apostado toda su carrera a demostrar que tenían razón. Su mano derecha y la voz de la razón en la expedición era la doctora Lena Petrova, una brillante geoquímica con una mente tan afilada como un bisturí. Lena no creía en sueños, creía en datos, en espectrometría de masas, en la dura y fría evidencia. Estaba allí para analizar las formaciones rocosas, para desacreditar o, en el remotísimo caso, validar la teoría de Aris. Respetaba la pasión de Thorne, pero veía su búsqueda como una cacería de fantasmas. Su dinámica era la de un soñador y una escéptica, una combinación que los hacía un equipo formidable. Junto a ellos, un pequeño grupo de estudiantes de posgrado y guías locales, hombres que conocían la selva como la palma de su mano y que hablaban en voz baja sobre los espíritus de la roca que protegían la zona. Llevaban 3 semanas en el infierno verde. 3 semanas de luchar contra el barro hasta las rodillas, de abrirse paso a machetazos por una vegetación que parecía crecer de nuevo a sus espaldas, de soportar el zumbido incesante de insectos del tamaño de un pulgar y de vigilar constantemente la presencia de jaguares y anacondas. Estaban buscando una capa de roca sedimentaria muy específica, una formación que, según los mapas de Aris, había quedado expuesta después de un masivo deslizamiento de tierra provocado por la temporada de lluvias anterior.
un lugar que ningún humano había visto en milenios. Fue Lena, la escéptica, quien lo encontró primero. No buscaba un huevo, buscaba muestras de roca. Mientras martillaba una sección de la pared del cañón recién expuesta, un trozo de roca se desprendió de una manera extraña. No se hizo añicos, rodó por el suelo con una suavidad antinatural. «Aris, ven a ver esto», dijo, su voz desprovista de emoción, puramente analítica. «Una concreción de arenisca inusual. La simetría es casi perfecta». Aris se acercó con los ojos cansados. Se arrodilló, limpió el barro del objeto y el mundo a su alrededor se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que sintió un dolor agudo en el pecho. No era una concreción, era demasiado perfecto. Tenía unos 60 centímetros de largo y una forma ovalada impecable. Su superficie, aunque claramente de piedra, tenía una textura sutil, casi imperceptible, un patrón de escamas finas grabado en su superficie como un fantasma. Era pesado, increíblemente denso y frío, con el frío de millones de años de olvido. «No, Lena», susurró, su voz temblorosa de una emoción que apenas podía contener. «Esto no es geología, es biología». Lena se arrodilló a su lado, sacando sus instrumentos. «Aris, es imposible. La datación de esta capa es del Paleoceno, 60 millones de años. Ningún huevo podría sobrevivir. La presión, la temperatura, se habría desintegrado o aplastado. Esto es un truco de la naturaleza». Pero Aris no la escuchaba. Estaba pasando las yemas de sus dedos por la superficie del huevo de piedra, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. El tamaño, la forma, la textura. Solo había una criatura conocida en los registros fósiles de esta misma región que podría haber puesto un huevo así. Una criatura de pesadilla. Titanoboa cerrejonensis. La serpiente más grande que jamás ha existido. Un monstruo de 13 metros de largo y más de 1 tonelada de peso. «Tenemos que llevarlo al campamento», dijo Aris, su voz ahora firme, llena de un propósito febril. «Necesitamos el escáner de ultrasonido portátil. Necesitamos ver qué hay dentro». «¿Ver qué hay dentro?», replicó Lena incrédula. «Aris, es una roca, verás más roca. Estamos perdiendo un tiempo valioso». Pero la mirada en los ojos de Aris era la de un hombre que había encontrado el Santo Grial. No había nada que pudiera disuadirlo. Con un cuidado infinito, como si estuvieran manejando la bomba más delicada del mundo, el equipo envolvió el huevo de piedra en acolchado protector y comenzó el arduo viaje de regreso al campamento base. El viaje fue tenso. El huevo parecía pesar más con cada paso. La selva, que antes era simplemente un obstáculo, ahora parecía viva, observándolos. Los sonidos de los monos aulladores en la distancia sonaban como advertencias. Las sombras parecían más profundas, más amenazadoras. Era como si la propia naturaleza supiera que se estaban llevando uno de sus secretos más antiguos y prohibidos, y no estuviera contenta. Llegaron al campamento al anochecer. Montaron el escáner de ultrasonido, un equipo de alta tecnología que parecía fuera de lugar en medio de la jungla primitiva. El resto del equipo se reunió alrededor de la tienda, sus rostros iluminados por la luz de las linternas. Una mezcla de escepticismo y una creciente curiosidad. Lena, suspirando con resignación, calibró el equipo. «De acuerdo, Aris, vamos a escanear tu roca mágica. Pero cuando no encontremos nada, volveremos al trabajo de verdad. ¿Entendido?». Aris asintió, demasiado nervioso para hablar. Colocaron el huevo de piedra en una mesa improvisada. Lena cubrió el transductor con gel y lo presionó contra la superficie fría y dura del fósil. En la pantalla del monitor apareció una imagen granulada en blanco y negro. Tal como Lena había predicho, mostraba una masa sólida y densa. «Roca. ¿Ves?», dijo Lena, con un toque de triunfo en su voz. «Es sólido, una estructura cristalina uniforme. Es geología, Aris. Fascinante, pero geología». Pero Aris no apartaba la vista de la pantalla.
Espera, muévelo un poco hacia la izquierda, aumenta la ganancia. Lena obedeció, rodando los ojos. Movió el transductor. La imagen en la pantalla cambió ligeramente. Y entonces, todos en la tienda contuvieron la respiración al unísono. En el centro de la masa sólida había una cavidad, una pequeña bolsa de oscuridad, de forma vagamente orgánica, y dentro de esa cavidad, algo estaba acurrucado. Una forma en espiral, con una columna vertebral discernible y lo que parecía un cráneo. Era un fósil, sí. Un embrión perfectamente preservado dentro de su huevo petrificado. Un hallazgo que por sí solo cambiaría la paleontología para siempre. «Dios mío», susurró uno de los estudiantes. Aris sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su teoría, su sueño, era real. La preservación era perfecta, más allá de todo lo que se había atrevido a imaginar. Pero Lena, con el ceño fruncido, se inclinó más cerca de la pantalla. «Hay algo mal», murmuró. «Estoy detectando una señal bioeléctrica anómala, muy débil, casi a nivel de ruido de fondo. Pero está ahí. Debe ser una interferencia del equipo». Corrió una docena de diagnósticos. Reinició el sistema. La señal persistía. Una firma de energía minúscula pero innegable, emanando del corazón de una roca de 60 millones de años. Aris, al oír esto, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ciencia. Miró el huevo de piedra sobre la mesa. Ya no lo veía como un fósil, lo veía como un sarcófago, y la idea que cruzó su mente era tan loca, tan imposible, que la descartó de inmediato. Decidieron que la única forma de saberlo con certeza era abrirlo, un procedimiento increíblemente arriesgado que podría destruir el espécimen más perfecto jamás encontrado. Pasaron los siguientes 2 días planificando, utilizando un pequeño taladro de diamante y un láser de baja intensidad para marcar una línea de fractura precisa. La tensión en el campamento era casi insoportable. Nadie hablaba. Solo se oía el zumbido del equipo y los sonidos distantes de la selva que parecían haberse vuelto ominosos. La noche del tercer día, estaban listos. Se reunieron de nuevo en la tienda, que ahora se sentía menos como un laboratorio y más como un quirófano donde se iba a realizar una operación prohibida. Con una precisión de cirujano, aplicaron una presión controlada a lo largo de la línea de fractura. Hubo un crujido, un sonido seco y limpio que pareció resonar en todo el universo. El huevo de piedra se partió en 2 mitades perfectas. El interior no era de roca sólida. Estaba revestido de una sustancia ambarina y semitranslúcida como resina antigua, y flotando en el centro de esa matriz ambarina estaba el embrión en espiral de la titanoboa. Era perfecto. Cada escama, cada curva de su cuerpo estaba preservada como si hubiera muerto ayer. Un silencio de asombro reverencial llenó la tienda. Habían logrado lo imposible. Fue Lena quien lo rompió. «La señal bioeléctrica se ha ido», dijo, mirando su monitor. «Debió ser una descarga estática liberada al abrirlo». «Todo tiene sentido ahora», pero Aris no estaba mirando el monitor. Estaba mirando el embrión, porque en el instante en que la luz de sus linternas golpeó la criatura, algo había sucedido. La fina membrana que cubría el ojo del embrión, una membrana que debería haber estado opaca y muerta durante eones, se contrajo, se retiró lentamente, y debajo, un ojo de reptil, una rendija vertical de un negro insondable rodeada de un iris de oro pálido, se reveló. No era el ojo vidrioso y sin vida de un fósil. Estaba claro, estaba enfocado y se movió. Lentamente, deliberadamente, giró en su cuenca hasta que se fijó directamente en el rostro de Aris Thorne. Nadie gritó, nadie pudo. El aire fue succionado de sus pulmones, reemplazado por un terror tan puro y tan helado que los paralizó. El tiempo se detuvo.
En el silencio absoluto de una tienda en medio de la nada, un hombre y un monstruo de un mundo olvidado se miraron a los ojos a través de un abismo de 60 millones de años. El secreto del huevo no era que contenía la muerte, era que había estado guardando la vida, esperando. El silencio en la tienda era tan profundo que el sonido de los propios latidos del corazón de Aris se convirtió en un tambor de guerra ensordecedor en sus oídos. El ojo de la criatura no parpadeaba, no se movía, simplemente observaba con una inteligencia antigua y fría que no pertenecía a su tiempo. La mente científica de Aris Thorn, el hombre de lógica y razón, se hizo añicos, reemplazada por el terror primordial de un primate enfrentándose a un depredador que sus ancestros ni siquiera habían soñado. Fue Lena quien reaccionó primero. Su entrenamiento como científica, su necesidad de explicar lo inexplicable, superó su parálisis. «Imposible», jadeó. Su voz, un susurro ronco. Es un reflejo, una contracción post-mortem del nervio óptico por la exposición a la luz. Tiene que serlo. Pero mientras hablaba, la forma en espiral dentro del ámbar se movió de nuevo. No fue una contracción, fue un estiramiento, lento, deliberado, como si un durmiente se despertara de un sueño de eones. Una pequeña sección de su cola se flexionó, y un leve crujido, el sonido de la resina milenaria cediendo, resonó en la tienda. Eso fue todo. El hechizo se rompió. Uno de los estudiantes de posgrado dejó escapar un grito ahogado y salió corriendo de la tienda, tropezando en la oscuridad, gritando incoherentemente. El pánico se apoderó del campamento como un reguero de pólvora. Los guías locales, que habían estado observando desde la distancia con una aprensión supersticiosa, no necesitaron más pruebas. Vieron el terror en los rostros del equipo y huyeron hacia la selva, murmurando sobre los espíritus de la roca que habían sido profanados. Dentro de la tienda solo quedaban Aris y Lena. Lena, ahora pálida como un fantasma, retrocedía lentamente, tropezando con las cajas de equipo. Tenemos que destruirlo», tartamudeó. «Aris, no sabemos qué es esto. No es natural. Tenemos que sellarlo de nuevo, enterrarlo, quemarlo». Pero Aris estaba paralizado, fascinado por el horror. Su sueño se había convertido en su peor pesadilla y no podía apartar la vista. Vio como la pequeña cabeza de la serpiente, no más grande que su pulgar, comenzaba a empujar contra la matriz de ámbar que la aprisionaba. El material, que había resistido 60 millones de años de presión geológica, comenzó a agrietarse bajo la fuerza de una vida que se negaba a morir. «Aris, muévete», gritó Lena, ahora desde la entrada de la tienda. El sonido de su voz finalmente sacó a Aris de su trance. Miró la criatura, luego a Lena, y la comprensión de su terrible error lo inundó. No habían hecho un descubrimiento. Habían cometido una imprudencia de proporciones cósmicas. Agarró la mitad superior del huevo de piedra, con la intención de volver a cerrarlo, de contener la abominación que habían liberado. Pero era demasiado tarde. Con un último empujón, la cabeza de la serpiente atravesó el ámbar. Se liberó. El aire de la tienda, el aire de su mundo, fue el primero que la criatura probaba en 60 millones de años. Se deslizó fuera del huevo roto y cayó sobre la mesa, un trozo de oscuridad viviente de unos 30 centímetros de largo. Su piel no era de escamas secas, sino de un negro húmedo y brillante, como obsidiana pulida. Se movía con una fluidez antinatural, explorando su nuevo entorno con una lengua bífida que se movía a una velocidad vertiginosa. Luego levantó la cabeza y miró a Aris de nuevo, y en ese momento el instinto de supervivencia finalmente se apoderó del científico. Aris y Lena salieron corriendo de la tienda, uniéndose al caos del campamento en desintegración. Tropezaron en la oscuridad, sus linternas cortando haces de luz frenéticos a través de la densa vegetación. No tenían un plan, solo corrían.
Huían de una criatura del tamaño de un lápiz, pero no huían de su tamaño, huían de su significado, huían de la aterradora verdad de que el pasado no estaba muerto. Pasaron la noche acurrucados en la selva a una distancia que consideraron segura, temblando de frío y de miedo, escuchando cada crujido, cada susurro del viento. Esperaban oír el deslizamiento de una pequeña serpiente, pero no oyeron nada. El campamento quedó en silencio, iluminado únicamente por la fría luz de las estrellas. Al amanecer, armados con la valentía que solo la luz del día puede proporcionar, regresaron cautelosamente al campamento. La escena era de un desorden absoluto. El equipo estaba esparcido, las tiendas rasgadas por su propia huida frenética. Entraron en la tienda de campaña del laboratorio. El huevo de piedra roto seguía sobre la mesa, pero la criatura se había ido. Un alivio momentáneo los invadió. Quizás se había asustado. Quizás había huido hacia la selva, donde una criatura tan pequeña no sobreviviría ni una hora. «Se ha ido», dijo Lena, con la voz temblorosa pero firme. «Tenemos que recoger lo que podamos y salir de aquí. Informaremos de esto. Diremos que el espécimen fue destruido durante la extracción. Nadie tiene por qué saber la verdad». Aris asintió, aunque una terrible premonición se apoderaba de él. Mientras recogían sus cosas, notó algo extraño. La jaula que contenía las ratas de laboratorio que habían traído para ciertos experimentos estaba volcada. La puerta estaba abierta y las ratas no estaban. Pero no había señales de lucha ni sangre. Simplemente se habían ido. «Lena», comenzó Aris, pero fue interrumpido por un grito desde fuera. Era uno de los estudiantes de posgrado que había regresado, atraído por el silencio. Estaba de pie, pálido y señalando hacia el río cercano. Aris y Lena corrieron hacia él, y lo que vieron los dejó sin aliento. Un capibara, el roedor más grande del mundo, un animal del tamaño de un cerdo grande, yacía muerto en la orilla. Pero su muerte era extraña. No había sido desgarrado por un jaguar ni aplastado por una anaconda. Su cuerpo estaba hinchado, descolorido, como si hubiera sido envenenado, y en su cuello había 2 pequeños pinchazos, casi imperceptibles. «Veneno», murmuró Lena. «Pero ninguna serpiente en esta región tiene un veneno que actúe tan rápido en un animal de este tamaño». Aris no dijo nada. Su mirada se dirigió desde el capibara muerto hacia la selva. La pequeña serpiente, la abominación recién nacida, no había huido. Había cazado y había comido, y con cada comida estaba creciendo. Su metabolismo, acelerado por un mundo más cálido y rico en oxígeno que aquel para el que fue diseñado, estaba funcionando a un ritmo antinatural. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla. El equipo, ahora reducido a Aris, Lena y el estudiante, intentó reparar su radio para pedir una evacuación, pero el miedo y la paranoia los consumían. Empezaron a encontrar más cadáveres de animales, un pecarí, un joven caimán, todos muertos de la misma manera misteriosa, hinchados, descoloridos, con 2 pequeños pinchazos, y con cada cadáver parecía que había pasado menos tiempo entre la muerte y el descubrimiento. La criatura estaba cazando con más frecuencia. Se estaba haciendo más grande, más fuerte. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una fogata, escucharon un sonido que no pertenecía a la selva. Un sonido de deslizamiento, pero no era el susurro de una serpiente pequeña. Era un sonido pesado, como si una enorme cuerda de barco estuviera siendo arrastrada por la maleza. La fogata proyectaba sombras danzantes y monstruosas en los árboles circundantes, y en esas sombras vieron un movimiento, una forma oscura, mucho más grande de lo que debería ser. Se deslizó entre los árboles, justo en el borde del círculo de luz. No pudieron verla claramente, pero sintieron su presencia, una presencia fría y hambrienta. El terror se convirtió en su estado natural. Apenas dormían,
Apenas comían. Estaban atrapados en una prisión verde, cazados por el mismo monstruo que habían liberado. Aris, consumido por la culpa, se dio cuenta de su papel en esta catástrofe. Él no era el descubridor de una maravilla, era el padre de un monstruo y tenía que detenerlo. No podemos esperar a que nos rescaten, dijo una mañana, su rostro demacrado y sus ojos febriles. Para cuando lleguen, podría ser del tamaño de una anaconda o más grande. La trajimos a este mundo, Lena. Es nuestra responsabilidad sacarla de él. Lena, aunque aterrorizada, sabía que tenía razón. No podían permitir que esa criatura escapara de ese valle. Si lo hacía, si llegaba a zonas más pobladas, las consecuencias serían inimaginables. Un superdepredador para el que ningún animal en el planeta tenía una defensa. El soñador se había convertido en un cazador, el científico en un exterminador. Armados con machetes y una pistola de bengalas, Aris y Lena se adentraron en la selva, no para descubrir, sino para destruir. Siguieron el rastro de muerte, el camino de cadáveres hinchados. El rastro los llevó cada vez más profundo, a una zona pantanosa y laberíntica, y fue allí, en un claro anegado, donde finalmente la encontraron. La criatura ya no era una pequeña serpiente. En solo unas pocas semanas había crecido hasta alcanzar un tamaño aterrador. Tenía más de 3 metros de largo y el grosor de un brazo humano. Su piel de obsidiana brillaba bajo la luz moteada del sol. Estaba enroscada alrededor de un jaguar recién muerto, engulléndolo entero. Levantó la cabeza al sentir su presencia y los miró, con los mismos ojos dorados e inteligentes que la habían mirado desde el interior del huevo. Pero ahora no había curiosidad en ellos, solo había un hambre fría y ancestral, un hambre que había esperado 60 millones de años para ser saciada. El enfrentamiento era inevitable. El hombre que la había despertado contra el monstruo que había creado. Una batalla por el futuro del planeta, librada en el corazón de un infierno verde que ellos mismos habían profanado. El legado del huevo petrificado no era un fósil, era una plaga. Y la pregunta que ahora flotaba en el aire no era ¿cómo sobrevivió?, sino ¿cómo podemos sobrevivir nosotros a ella? ¿Creen que los científicos hicieron lo correcto al intentar destruir a la criatura o deberían haberla estudiado? ¿Y quién es el verdadero monstruo en esta historia? ¿La serpiente que sigue su instinto o los humanos que por ambición despertaron un poder que no podían comprender? El debate está servido. Dejen sus teorías en los comentarios. Si esta historia les ha dejado con el corazón en un puño, demuéstrenlo con un like atronador y compartan esta advertencia sobre los secretos que es mejor dejar enterrados. Y recuerden, la curiosidad puede ser la llave del conocimiento o la puerta al infierno. Nos vemos en la próxima expedición.